Buenos días a todos, yo soy Jairo, como acaba de anunciar nuestra hermana, y la verdad es que estamos muy contentos de estar tanto Loida como yo aquí en esta mañana. Yo, aunque, bueno, somos de Roquetas de aquí, de Sant Pere de Ribas, al lado de Vilanova, yo hace un montón de años que vine a esta iglesia. Cuando estaba en Tarragona. Entonces vinimos los jóvenes un día de visita, a los jóvenes de aquí de Viladecans, y bueno, creo que es abajo, ¿no?, donde estaba la habitación de jóvenes, y bueno, estuvimos allí pasando un muy buen rato, y tengo recuerdos de aquella visita, la verdad. Así que en ese sentido me hace mucha ilusión estar hoy aquí y compartiendo la palabra del Señor con todos vosotros. También os traemos los saludos de la Iglesia de las Roquetas. Y bueno, deciros que entiendo a Ricard, porque yo hace unos días, esta semana, he estado 3 días también tumbado en la cama con dolor de cabeza que no podía levantarme, así que lo entiendo perfectamente. Así que el Señor lo cuide también y lo bendiga y lo sane. Pues vamos a empezar con la meditación de la palabra del Señor. Y como se ha comentado en la alabanza, realmente hay cuatro elementos que van a componer esta receta para la buena vida. Es una meditación sobre Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos del 7 al 11. Y esta receta de Pedro, él la comenta, el apóstol Pedro, en una situación realmente complicada para la iglesia. Era un tiempo de prueba de fuego para ellos. Y entonces está dándole una serie de consejos de cómo vivir en medio de esas situaciones de prueba, de fuego, en medio de una sociedad que no era cristiana, siendo de alguna manera pues probados por el Señor a través de esa situación que estaban viviendo. Y al final de la carta, ya acercándose hacia el final, es cuando el apóstol Pedro dice estas palabras. Dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practicad la hospitalidad entre vosotros sin quejaros. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si a los que estáis aquí hoy, a todos o a algunos, os gusta cocinar. Yo no sé mucho de cocina, la verdad, pero lo cierto es que cuando veo un cocinero por la tele, siempre me quedo ahí enganchado mirando a ver la receta. Y ¿sabéis una cosa? Me doy cuenta de algo, que al final todo se basa en seguir al pie de la letra una receta que acaba dando un buen resultado. Así que se ha de seguir al pie de la letra la receta que el cocinero va explicando. Y esto me hacía pensar, cuando empecé a preparar la meditación de este texto, porque fíjate que aquí al final lo que hace el apóstol Pedro es precisamente esto, darnos una receta que se ha de cumplir al pie de la letra para que salga un buen plato al final, para poder vivir conforme a la voluntad del Señor, para poder ser como el Señor quiere que seamos. Porque me hacía esta pregunta: ¿cómo podemos vivir con los valores cristianos, como seguidores de Cristo que somos? ¿Cómo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios en una tierra que realmente está caída, en una sociedad que vive de espaldas a Dios? Y esto es algo que el apóstol Pedro ha ido explicando y desarrollando a lo largo de toda esta carta, pero aquí lo resume dando algunos ejemplos de cómo hacerlo. Así que, hermanos y amigos, nos encontramos ante la receta para la buena vida. Comencemos.
El apóstol Pedro hace una previa antes de añadir los diferentes ingredientes necesarios para poder ejercer esta buena vida en Cristo. Y en esta previa, el apóstol, fijaros que comienza de una manera muy contundente. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Y esta es una manera de resituar al lector de esta carta. Oye, mirad, no olvidéis que estamos en un contexto de que el Señor viene, por tanto, confía en Él y vive conforme a su voluntad y a sus enseñanzas. Es un poco lo que les estaba recordando el apóstol a los receptores y lectores y oidores de esta carta. Entonces, como creyentes, ¿cuáles son esos ingredientes que tenemos que tener en cuenta y que se han de echar en la olla, que se han de ejercitar en nuestra vida aquí en esta tierra? Pues son los 4 que Pedro menciona en esta carta y que ya hemos podido oír de ellos, que es la oración, el amor, la hospitalidad y el don o servicio. Fíjate que los 4 ingredientes implican algo. ¿Qué implican? Implican acción. Acción por parte nuestra, por parte de cada uno que somos hijos de Dios. Pero no una acción fruto de la ansiedad de mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pedro no va tanto por ahí de hay que hacer, sino lo que ha de configurar la vida del creyente no puede basarse tampoco en lo que yo pienso, mira, yo pienso esto, yo pienso lo otro, en lo que a mí me gusta, sino que ha de basarse en lo que Dios dice en su palabra, que es la Biblia. ¿Y esto qué significa? Pues que mi vida, según todo el contexto bíblico, no ha de basarse en ser buena persona o en hacer buenas acciones. De hecho, fijaros que hasta las personas más terribles que han pisado esta tierra han hecho buenas acciones. Nuestra vida no puede basarse en ser buenas personas, en hacer buenas acciones, sino que se trata de someter todo nuestro ser al Señor, a su voluntad, a sus enseñanzas, a su manera de ver las cosas. Y todo esto implica compromiso por nuestra parte. ¿Qué ingredientes han de impregnar nuestra vida de manera que seamos sal y luz en medio de un mundo caído? Pues el primero es, como ya se ha dicho, la oración. ¿Y qué implica la oración? La oración implica relación con Dios. Es imposible vivir conforme a la voluntad de Dios si primero no hemos entregado nuestra vida a Cristo y segundo, si una vez hemos entregado nuestra vida a Cristo, no pasamos tiempo de intimidad con nuestro Salvador, el cual lo dio todo para que tú tuvieras una vida eterna junto a Él. Así que, ¿qué es la oración? Pues es comunicación. ¿Es hablar con Dios? Sí, pero tiene una segunda parte. También es escucharle. Pero fíjate que el apóstol hace una observación muy interesante. Dice, así que para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Yo me preguntaba, ¿qué está queriendo decir aquí el apóstol Pedro con estas palabras? Pues no se trata de orar y ya está, sino que se trata de hacerlo en buenas condiciones. Para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y yo cuando oro, en qué condiciones me acerco al Señor? ¿En qué condiciones te acercas tú al Señor cuando oras? Y no me refiero a si sucio o limpio espiritualmente, y precisamente cuando nos ensuciamos, cuando tropezamos, es cuando más tenemos que ir al Señor, porque es donde vamos a ser limpiados espiritualmente y a todos los niveles en nuestra vida. Pero entonces, ¿a qué se refiere Pedro exactamente cuando dice estas palabras? Pues Pedro se refiere a una actitud. Sobrio significa sensato, sereno, sencillo, entre otras cosas. Entonces yo me preguntaba, bueno, pues cuando voy al Señor, ¿soy sensato? ¿Soy sensato? ¿Le confieso la verdad o voy con mentiras intentando llevar al Señor a mi terreno? ¿Me presento con sencillez y humildad ante el Señor, reconociendo que Él lo es todo y yo nada? ¿O me acerco a Él con soberbia, creyéndome ser alguien?
¿Y la cabeza, la mente, cómo está cuando vamos al Señor? ¿Oro pensando en otras cosas, como un mecanismo automático? ¿Cómo estamos cuando nos acercamos al Señor? El apóstol nos dice que tengamos la mente clara, que tengamos la mente despejada cuando vayamos al Señor. Hay quien apunta que el apóstol Pedro aquí seguramente tenía en mente lo que a él mismo le pasó la noche en la que prendieron al Señor Jesús. ¿Os acordáis? ¿Qué les dice el Señor? Orad. ¿Qué hace él? No aguanta. Se acaba durmiendo. 3 veces tiene que ir el Señor Jesús. Orad y velad. Pero no aguanta. No aguanta. Y mira que era muy sencillo en realidad lo que tenía que hacer Pedro. Era orar. Pero no aguantó esa noche. Y esto nos enseña algo. Es cierto que podemos acercarnos al Señor en oración siempre. Pero mejor hacerlo con la mente clara, puesta en Él, con las ideas claras. Y esto nos lleva a una reflexión. Cuando oras, ¿lo haces cuando mentalmente estás más activo o cuando ya la cosa va para abajo, es la última hora del día y te quedas frito en la cama? Orar siempre. Eso ya lo dice 1 Tesalonicenses. Orad sin cesar. Pero que ese momento de intimidad y de recogimiento en compañía del Señor, que ese momento en el que le abrimos nuestro corazón y le contamos solo a Él esas cosas que solo a Él nos atrevemos a contar, que ese momento sea realmente un momento de claridad de mente, un momento que sea cuando estemos más despiertos, cuando estemos más activos a nivel mental. Y esto es un buen consejo que nos da Pedro, algo que nos pide, un buen consejo, un ingrediente interesante que podemos añadir a nuestra vida y a nuestra relación con nuestro Señor, para orar bien, manteneros sobrios y con la mente despejada. Ir al Señor siempre en oración, pero esos momentos de intimidad y de comunión con Él, la mente clara, la mente despejada. El segundo ingrediente del que habla el apóstol Pedro es el amor. Sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y fíjate que es importante este ingrediente en nuestra vida, como hijos de Dios, que Pedro dice, sobre todo amaos, sobre todo. Es muy importante este ingrediente. Pedro sabe que el amor entre nosotros y la manera que es muy importante y la manera que lo expresa es de esta, ¿no? Y diciendo realmente sobre todo tener esto en cuenta porque es algo muy importante para vuestra vida, De hecho, no sé si te lo has planteado alguna vez, pero amar al prójimo y amar al hermano para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios no es algo opcional. A veces pensamos, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Pues no, para nosotros no es algo opcional. De hecho, encontramos en muchas partes de la Biblia precisamente al propio Señor Jesús, por ejemplo, diciendo amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo. O en Juan encontramos también amaos los unos a los otros, amarnos entre nosotros y el amar al prójimo. Es que no es algo opcional, sino que es algo que forma parte de nuestro ser como hijos de Dios. Pedro dice que nos amemos profundamente. Y es que este tipo de amor, aplicado a nuestras relaciones, calman la tensión y desarma la hostilidad. Así que es un ingrediente necesario e imprescindible para nuestra vida, para relacionarnos los unos con los otros. Y no se trata, que esto quede claro, no se trata del tipo de amor de me he enamorado de mi hermano o me he enamorado de mi hermana. No, Pedro no está hablando de eso, no va por ahí el tema. Pedro no habla de sentimientos aquí, fíjate, sino que habla de decisiones, de la decisión de amar a mi hermano como cumplimiento a la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de los que me rodean. Así que Pedro habla aquí de un amor ágape
por los hermanos. Un amor que implica sacrificio, un amor sacrificial con todo lo que ello implica. Además, este amor ágape es un amor muy profundo. De hecho, la palabra en griego original que utiliza aquí Pedro se utilizaba para describir la forma en la que un caballo se lanza al galope, expresando así la intensidad de nuestro amor por el hermano. Y yo me preguntaba, ¿yo amo tan intensamente a mis hermanos? ¿Amas tú tan intensamente a tus hermanos? Si los amaras así, seguramente no lo criticarías, ni lo menospreciarías, ni tendrías en menos su trabajo y su servicio, su entrega y su vida. Además, si te fijas, este tipo de amor, además hace algo maravilloso, que dice, cubre multitud de pecados. ¿Qué significa esto? Pues para definirlo leeré las palabras del teólogo Stibbs sobre esto. Dice, este tipo de amor está dispuesto a perdonar una y otra vez. Haya el modo de proteger de la vergüenza y crítica públicas al malhechor. Así es como nos ha tratado Dios. Así es, pues, como deberíamos tratarnos unos a otros. El perdón como base de nuestras relaciones, el perdón fruto de un amor de entrega total al hermano. La verdad es que tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que poner en práctica, pero para eso estamos aquí también, aprendiendo y teniendo una nueva oportunidad para poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Y estamos aquí para aprender y en el amor del Señor poner en práctica sus enseñanzas. A veces decimos que la Biblia no es práctica. Bueno, vemos que sí, que realmente es muy práctica. Y además pide de nosotros, pide cambios en nosotros, pide que seamos nosotros los que pongamos en práctica las enseñanzas de Cristo en nuestra vida. La Biblia es muy práctica y sigue siéndolo a día de hoy. Y además es que no tenemos elección. Como cristianos debemos poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que pongamos en práctica todas las enseñanzas que el Señor nos va enseñando cada día, a cada instante, cada semana, en cada momento de nuestra vida. El tercer ingrediente del que habla Pedro es la hospitalidad. Dice el versículo 9, practicad la hospitalidad entre vosotros sin quejas. Y es muy interesante este tercer ingrediente. Antiguamente, en el momento en que fue escrita esta carta, los viajeros tenían que depender de conocidos para ir a dormir a sus casas. Tenían que dormir en el alojamiento de parientes, de conocidos, y te puedes preguntar, bueno, ¿pero no existían las posadas? Sí, existían sitios donde podían alquilar una habitación, una cama y alojarse allí. Pero había un problema. El problema era que las posadas eran inseguras y eran incómodas. Así que los viajeros en aquel tiempo evitaban las posadas y buscaban alojamiento en casas privadas de conocidos o de amigos o de familiares. Era más seguro hospedarse en casa de alguien que en esos establecimientos. Y este mandamiento es algo que la Escritura nos recuerda que es importante de practicar. Dice, practicad la hospitalidad, describe Pablo a los Romanos 12:13. Él considera esta virtud tan importante que la menciona incluso como uno de los requisitos que debe reunir cualquiera que desee ser supervisor de la Iglesia. Ahora bien, es cierto que los tiempos han cambiado. Ahora las posadas, los hoteles, las casas de colonias son seguras. No vamos allí y nos atracan, en principio. ¿Vale? Esas cosas ya no suceden. Los tiempos han cambiado. Pero también es cierto que podemos practicar la hospitalidad invitando, por ejemplo, al predicador a comer en su casa. Y no me estoy autoinvitando, que conste. Pero es una manera de practicar la hospitalidad. O incluso de invitar a un hermano de la iglesia a tu casa un domingo a comer después del culto. Fíjate que son cosas muy sencillas,
Pero eso es una manera moderna de expresar la hospitalidad. Es solo un ejemplo, pero por ejemplo la hospitalidad hoy en día se puede ejercer de otras maneras, como pagarle una habitación, una noche, en un hostal o en un hotel a alguien que lo necesite. Eso también es una forma de hospitalidad. O llevando a un desconocido de otra nacionalidad a su casa a altas horas de la noche, a más de 60 kilómetros de distancia, para que no duerma ese día en la calle. Eso también es una forma de hospitalidad. O acogiendo a una familia con un niño pequeño por 2 o 3 días en casa mientras les arreglan la luz. Todo esto son diferentes expresiones de hospitalidad. Y todos estos también son ejemplos reales, no son invenciones, son ejemplos reales. Además, dice la Biblia que nunca sabes a quién puedes haber acogido en tu casa, porque dice, algunos albergaron a ángeles sin saberlos, dice Hebreos 13. Así que la hospitalidad forma parte de nuestra manera de ser como creyentes, como hijos de Dios. Y tenemos el mayor ejemplo en Dios mismo. ¿Por qué? Porque, no sé si lo has planteado de alguna manera, pero Dios te ha hospedado a ti en Él. Nos ha recogido de la calle del pecado y nos ha instalado en su propia familia. Y además no por un tiempo delimitado, sino que lo ha hecho para siempre, por toda la eternidad, para siempre. Así que si nosotros hemos vivido ese mismo ejemplo con el Señor, nosotros también tenemos que ponerlo en práctica con las personas que nos rodean. El cuarto ingrediente para la buena vida del creyente que propone el apóstol Pedro es el del don o el del servicio. Dice en los versículos 10 y 11, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Fíjate un pequeño detalle, pero importante. Todos los creyentes, todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, todos tenemos como mínimo un don. Hay algunos que tienen 2, 3, muchos, pero como mínimo hemos recibido un don. Y no es un don para nosotros, sino que es un don para el servicio, para ponerlo en práctica allí donde el Señor nos ha colocado. Si es en esta iglesia local, en esta iglesia local. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Pues otra vez la Biblia pidiéndonos cosas. Es ejercitar ese don, es ponerlo al servicio del Señor. Y esto tampoco es una opción, esto tampoco es opcional. Servir a nuestro Creador es algo que forma parte de nuestra realidad como cristianos. Todos tenemos un don o varios dones, y es que también el apóstol Pablo ya lo recordaba en Romanos, tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada, y es que los dones que vamos recibiendo son diferentes. Y dependen no de nosotros, sino de la gracia de nuestro Señor. ¿Y esto qué implica? Que es Él el que los reparte. No somos nosotros. Tú tienes el don de tal, tú tienes el... Bueno, que reparta el Señor, que dice que los dones son suyos y es el Señor el que reparte. Somos nosotros, en cambio, los que administramos esos dones recibidos por el Señor. Nosotros somos como ese mayordomo que administra, que gestiona, que está a cargo de las posesiones de su amo. Así que el mayordomo las administra, pero no son suyas. Y así sucede con los dones que hemos recibido. Los administramos, los ponemos al servicio del Señor y de su iglesia y de su obra, pero no son nuestros. Así que no podemos hacer un uso propio, privativo o pecaminoso de esos dones que Dios nos ha dado. Solo somos los administradores de esos dones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. El Señor reparte dones, capacidades, habilidades, y son diferentes.
Unos predican, otros limpian, otros dan la bienvenida, otros enseñan, otros aconsejan, otros acompañan en la alabanza. ¿Cuál es tu don? ¿O cuáles son tus dones? Pero una pregunta más importante todavía. ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Ejercitas el don que el Señor te ha dado o los dones que el Señor te ha dado? Es que es una responsabilidad nuestra y es una responsabilidad que implica compromiso. Y esta iglesia necesita de tus dones. Sí, la iglesia universal necesita de los dones del Señor, sí, pero esta iglesia local también. Esta iglesia necesita de tus dones. Esta iglesia necesita tu implicación. Esta iglesia necesita esas capacidades que Dios te ha dado para que las pongas en práctica aquí. Si el Señor te tiene aquí, es para que las pongas en práctica aquí. Pon en práctica lo que el Señor te ha dado. ¿Cuál es tu don? Pedro pone 2 ejemplos. Dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. La predicación. Esta es una manera de servir. Sometido a Dios en todo. Esa es la clave. Sea cual sea tu don, sometido a Dios en todo. No para el beneficio de uno mismo, sino como un acto de alabanza, como si Dios mismo estuviera haciendo eso a través de ti. Mirad, es un poco lo que le decía una hermana hace unas semanas atrás, hablando con ella, y hablábamos de la predicación y de subir al púlpito y tal, y de las enseñanzas que recibíamos los domingos, y le decía, mira, yo cuando subo aquí, cuando subo al púlpito, no soy yo hablando, no soy yo compartiendo lo que yo pienso sobre esto, estas son mis ideas sobre lo que dice el texto aquí. No se trata de eso, sino que cuando yo subo aquí, el Señor te habla a ti, pero me habla a mí también. Así que cuando yo subo aquí, en realidad tomo mi asiento como uno más y escucho y aprendo. Y que sea el Señor el que hable. Que sea el Señor el que obre en mi corazón, al igual que en vuestro corazón. Que sea Él hablando y no yo. Que no sean mis ideas, sino que sea su palabra para cada uno de nosotros. El apóstol también pone un segundo ejemplo. Dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Es interesante porque Pedro tiene en mente aquí a los diáconos, a los servidores, a los que sirven en la iglesia, pero fíjate que lo generaliza a todos los creyentes. Y es que todos estamos llamados al servicio, si no el Señor no nos habría dado dones para poder ponerlos a su servicio. Todos estamos llamados al servicio y todos debemos someter los dones que Dios nos da al Señor Todopoderoso, que te ha dado ese don para ponerlo a su servicio para su gloria. Y es interesante esta frase, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Fíjate que el apóstol Pedro ya no es joven cuando escribe esta carta, ya tiene unos años, tiene cierta experiencia en los caminos del Señor y conoce por propia experiencia que el servicio desgasta. El servicio desgasta. Y esta frase Pedro la dice en el sentido de el que presta algún servicio, hágalo con las fuerzas que el Señor le da. Este es el sentido de esta frase. En el griego original, el verbo dar, proveer, apunta a alguien que paga el costo de alguna cosa. Y el verbo tiene el significado de proveer con abundancia. Entonces, ¿qué conclusión se saca? Que el Señor provee abundantemente al creyente con la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea. Muchas veces pensamos, no, depende de nosotros, de mis fuerzas, de mis ganas, de mis ánimos. Pero ¿qué pasa cuando no tienes fuerzas, cuando no tienes ánimos? ¿Qué pasa ese día que te levantas, que no puedes ni dar 4 pasos? Pues el Señor te va a dar las fuerzas
para hacer su obra a través de ti. Y ojo, que esto tampoco significa que no nos vayamos a cansar cuando sirvamos. El servicio es sacrificial. Damos nuestro tiempo, damos nuestras fuerzas, nos esforzamos, entregamos nuestros recursos, pero lo interesante es que aunque estemos muy débiles, el Señor nos dará fuerzas para hacer aquello que quiere que hagamos. Esto es lo interesante. Y esto es algo que experimentó en primera persona el apóstol Pablo, por ejemplo. ¿Os acordáis que él le pide hasta 3 veces al Señor que le quite ese aguijón, que no sabemos qué era exactamente? Pero es algo que le molestaba, es algo que lo debilitaba, le restaba fuerzas. Y acude al Señor y le dice: quítame esto que me está debilitando, me impide servirte más todavía. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice: sí, yo te lo quito, tranquilo. No, dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de tu debilidad, el Señor obra. Y no solo en tu vida, sino en la vida de las personas que están a tu alrededor, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia o incluso en la iglesia. Así pues, toda la gloria para Dios, quien nos crea, quien nos ha dado el perdón de pecados, quien nos ha salvado y quien nos da dones para poder servirle de la mejor manera posible. ¿Y qué ocurre si le servimos de esta manera? Pues dice el texto: así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 4 conclusiones rápidas. No olvides los 4 ingredientes que forman parte de tu vida como creyente. El primero, la oración. Esa relación íntima con Dios. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Quedas con el Señor o le vas dando largas? Uy, ahora no puedo, ahora no es el momento adecuado, en otro momento. ¿En qué estado te acercas a Él? ¿En qué condiciones? ¿A última hora del día, cuando te quedas dormido? ¿En qué condiciones? Revisa esta área de tu vida. El segundo ingrediente es el amor. ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Es real ese amor por el hermano? ¿Es palpable ese amor por el hermano? ¿De qué manera lo expresas? Tercer ingrediente para una buena vida en Cristo es la hospitalidad. Ya lo hemos visto. Puedes ejercerla de diversas maneras. ¿Lo haces? Es que la hospitalidad implica sacrificio, implica entrega. ¿Estás dispuesto a ello? Y el cuarto ingrediente del que habla Pedro es el del servicio. ¿Pones en práctica el don o los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué uso haces de las capacidades dadas por Él y dispuestas para su servicio? Porque a veces pasa que lo utilizamos para nosotros, para nuestro autobombo. ¿Qué uso hacemos de los dones que el Señor nos ha dado? Y una reflexión final. Hoy el Señor te ha presentado, te ha mostrado la receta para la buena vida. Pero fíjate que el secreto de todo es la obediencia. Es la obediencia. La obediencia es la salsa que lo liga todo. La obediencia es la salsa que lo liga todo. Así que pon en práctica todas las enseñanzas que el Señor te va enseñando cada día, cada semana, cada instante, en cada momento de tu vida. Pon en práctica lo que hoy has aprendido. Y es que es la mejor manera de vivir, obedeciendo al Señor. Pues que así sea. Amén.